Su palabra, amén. Sean todos bienvenidos. El día de hoy varias personas, hay que orar por la salud porque varias personas están con ese tema de la virosis que da diarrea y ese tipo de cosas. Pero bueno, fiel es Dios para salvarnos, para sanarnos, para levantarnos y fortalecernos cada día. Varias personas no pudieron venir hoy, pero muy seguramente el próximo domingo estarán con nosotros y hay que seguir orando por ellos. Hermanos, les invito en esta mañana a abrir las Escrituras. Vamos al mensaje de hoy en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Amén. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 29. Mateo 7, del 24 al 29. Amén. Mateo capítulo 7, del 24 al 29. Vamos a leer la palabra de Dios en este pasaje. Y vamos a orar para que el Señor sea hablándonos. Amén. A cada uno de nosotros. ¿Cuántos necesitan palabra de Dios en esta mañana? Amén. Todos nosotros hemos venido por esa palabra que viene de Dios. Mateo 7:24 nos dice así esta parábola del Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, este pasaje, este texto que nosotros hemos leído es la culminación del pasaje o del sermón más grande que predicó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Reunió a sus discípulos, subió al monte, le dijo: vengan, siéntense, oigan, y empezó a predicarles 3 capítulos completos de palabras en rojo. Si usted tiene ahí en su Biblia señalado las palabras de Jesús, algunas Biblias lo tienen en rojo, puede ver que del capítulo 5 al 7 todo está en letra color rojo, porque es el sermón más extenso de nuestro Señor Jesucristo. Y para sorpresa y para bendición de nosotros, esta es la conclusión de este sermón del monte, el más largo, donde Él está describiendo que una vida donde solamente nos dedicamos a oírle, pero no a obedecerle, es una vida vacía, frágil y sin fundamento alguno, que va camino tras la destrucción. Hermanos, todos estamos construyendo algo, ¿cierto? Día tras día, decisión tras decisión, palabra tras palabra, estamos edificando una vida. La pregunta no es si estamos construyendo, sino sobre qué lo estamos haciendo. Hay momentos en la vida donde todo parece estar bien, parece estar en orden, la familia, el trabajo, la iglesia, nuestros planes, nuestra empresa, todo parece que va funcionando, va en marcha, pero es fácil confundir la estabilidad con la solidez. Dos cosas que tienen que ver alguna con la otra, pero que son distintas a su vez. Confundir estabilidad con solidez. Muchos tienen una vida meramente religiosa, escuchan la palabra, conocen a Jesús de nombre, tienen argumentos bíblicos, información bíblica en su cabeza, han estado cerca de Él, pero su vida está siendo construida sobre la arena de las emociones, las apariencias o la costumbre. Jesús, al cerrar el sermón del monte, recuerde que esta es la finalización, no termina con una historia dulce, ¿cierto? Ni una bendición suave o una palabra superficial, no lo termina así,
Termina con una advertencia solemne, urgente, importante. Nos está mostrando esta parábola dos personas, dos fundamentos, una misma situación, pero un resultado en ambas personas completamente distinto. Hoy vamos a mirar qué significa construir nuestra casa, nuestra vida cristiana, nuestra fe sobre la roca y no sobre la arena, porque tú y yo enfrentaremos tormentas. ¿Quién no está enfrentando tormentas, dificultades? ¿Cierto? Y solo los que están sobre la roca permanecerán. Y aquí hay algo curioso, y es que el Señor está hablando de construcción, está haciendo una parábola. Recordemos que en aquel entonces, por el contexto cultural, el contexto histórico, Jesús andaba con pescadores, constructores, con carpinteros, con gente que trabajaba la agricultura. Y usted ve siempre las parábolas de Jesús, como por ejemplo la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Le estaba predicando a gente que trabajaba la tierra. La parábola aquí de los dos cimientos también estaba predicando en el contexto de la construcción. Es decir, Jesús, de manera sabia, completa, infinitamente sabia, siempre sabía llegar a los corazones de las personas. Es decir, iba al contexto inmediato y por medio de esos contextos contaba una parábola. ¿Y para qué son las parábolas? Para enseñar una lección, una instrucción espiritual. Toma de las realidades nuestras, ¿cierto? Pero para enseñar una lección espiritual. Y aquí está hablando de la construcción. Está hablando de dos hombres que están construyendo una casa. Los dos hombres nos representan a nosotros. Esa casa representa nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, todo el eje de nuestra vida, ¿cierto? Y también nos muestra que esas dos casas, aunque por fuera se veían muy bonitas y muy similares, con quizás material de alta calidad, con quizás bases muy buenas, con una pintura de buena calidad, no obstante, aunque eran iguales, tenían una gran diferencia. Una estaba o había sido construida sobre un terreno inestable, la arena, y otra había sido construida sobre la roca. Entonces nos muestra dos hombres, nos muestra acá dos casas, nos muestra una situación, una misma situación para ellos, pero dos destinos diferentes. Las dos casas se ven iguales, pero solo cuando llega el día de la tormenta es donde se verá verdaderamente de qué material están hechas. Hermanos, las tormentas y las aflicciones en nuestra vida son necesarias, dice Pedro también, para probar nuestra fe y para probar de qué estamos hechos y para que de nosotros se, puede decir así, se manifieste todo tipo de debilidades, pero también de fortalezas que nosotros poseemos. ¿Dónde el Señor nos permite conocernos más? En las tormentas. En las tormentas tenemos que ser más recursivos. En las tormentas y las aflicciones tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. En las tormentas y las adversidades necesitamos estar por obligación cerca de Dios, en Dios, parados en Dios, puestos en Cristo, para nosotros poder permanecer. Entonces las tormentas en nuestra vida prueban nuestra fe, pero también exhiben nuestros corazones. ¿De qué estamos hechos en medio de la tormenta? ¿Qué estamos buscando verdaderamente de Dios? Si a Dios verdaderamente, o las cosas que vienen de Dios, o simplemente busco de Dios una emoción frágil, superficial o pasajera. Es el caso del que construyó sobre la arena. Construir sobre la arena acá representa que nosotros como cristianos día a día, aunque Dios ya nos ha dado la fe, esa fe está en construcción, porque no tenemos, se puede decir no tenemos una fe 100% perfecta. El único que tenía esa fe perfecta era Cristo, pero aunque Él ha depositado esa fe en nosotros, su fe, la fe del Hijo de Dios en nosotros, esa fe está siendo construida. Pero entonces aquí la parábola nos está hablando de los que permanecen para siempre y de los que temporalmente están en Dios, y a lo largo del camino y a lo largo de las pruebas se fuman como la neblina y se van, porque quizás o le pintaron
Un mundo cristiano completamente distinto, de pare de sufrir, de no tendrás más problemas, de ven a Cristo y todo se solucionará, tus deudas se pagarán. O le predicaron verdaderamente el Evangelio de Cristo y su fe fue fundada, puesta verdaderamente en el Hijo de Dios. Hermanos, construir sobre la arena nuestra fe es el peligro y la trampa más peligrosa que nuestra carne nos puede tender, nos puede armar. Construir sobre la arena es construir mi fe en Dios basada en mis emociones. Es decir, confiando en mí mismo, en mi corazón. ¿Qué dice la Biblia en Mateo? Que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Engañoso es el corazón del hombre y más que todas las cosas. Construir las emociones o nuestra fe sobre las emociones es peligroso porque somos seres emocionales y Dios nos hizo así. Y tener emociones no es malo, porque viene de Dios, ¿cierto? Él nos dio emociones, nos dio un corazón, nos dio una alma, ¿verdad? Nos construyó o nos creó más bien espirituales, pero también tenemos esa alma donde están nuestras emociones. Pero el peligro de las emociones y depender de las emociones es que el día que me sienta bien, el día que yo esté contento, entonces ese día alabo a Dios. El día que yo esté provisto, el día que yo esté sano, el día que yo ande bien, el día que tenga el bolsillo lleno, ese día adoro a Dios con más fervor, más emoción, con más pasión. Pero lo peligroso es que no siempre estamos en la cima. ¿O quién se ha mantenido siempre en la cima emocional y espiritual? Entonces, nos confiamos de esa temporal estabilidad creyendo que es una solidez, pero cuando los vientos golpean esa casa, nuestra vida, entonces esa persona, como pasó del 10º piso al 2º piso, entonces como estoy anclado en mis emociones, entonces en ese momento ya no adoro a Dios igual, ya no canto a Dios igual, ya no voy a la iglesia con el mismo fervor, con la misma pasión, ya no leo las escrituras, ya no me congrego, ya como que me voy desapareciendo. Pero es porque pensamos quizás que estar en Dios es la ausencia total de los problemas, que estar en Dios es ausencia total de lágrimas, ausencia total de aflicciones. Y no es así, mis hermanos. En este sermón, Cristo, Jesús, nos está equipando en todo el sermón y finaliza diciendo, es que si ustedes no aplican lo que yo les estoy enseñando, entonces de nada sirvió. Entonces ustedes están construyendo, no, en mi palabra, que es la roca fuerte, la palabra de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús más abajo? Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, y sobre esta roca, no sobre Pedro, Pedro no es ninguna roca, es la confesión de Pedro. No Pedro es la roca, Cristo es la roca, la palabra es la roca. Él dice, sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración de fe, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el enviado, de que Jesucristo es el Salvador, yo edificaré mi iglesia. Hay una sola confesión bíblica y es que Jesucristo es el Señor. Entonces, el Señor entonces aquí nos está recordando que si no aplicamos la palabra, podemos saber todos los textos bíblicos, los misterios, toda la teología que nosotros tengamos, podemos hablar bonito, orar bonito, cantar bonito, predicar de una manera que la gente se cae, que la gente llora, pero si no estoy oyendo y haciendo, entonces ¿sobre qué estoy fundamentando mi vida? ¿Sobre mis capacidades? ¿Sobre mi intelecto quizás? ¿Sobre mi poder económico? ¿Sobre mis empresas? ¿Sobre mi familia? ¿O verdaderamente sobre Cristo? Porque estas cosas anteriores se pueden ir. Familia, riquezas, empresas, bolsillo lleno, estabilidad aparente, temporal. ¿Y qué es lo único que nos va a quedar? La fe. Dice que nuestra fe vence el mundo, dice en Primera de Juan. Entonces, construir sobre la arena es lo más peligroso y perjudicial, porque aunque la casa se vea bonita, aunque la vida nuestra por fuera se vea fuerte, aunque aparentemos ser temperamentales, radicales, si mi alma, si mi vida, mis pensamientos, mis sueños, mis deseos
no están en Dios, esa casa bonita, cuando venga los fuertes vientos, las lluvias, los ríos y golpeen nuestra vida, porque vamos a ser golpeados, y ya hemos sido golpeados, ¿cierto?, en diferentes situaciones, entonces va a haber una gran destrucción. Edificar sobre las emociones es depender de mi situación. Hoy estoy bien, te alabo. Hoy estoy mal, ¿será que tú no estás? La duda, la inseguridad. Edificar sobre la arena es cuando edificamos sobre los hombres. O sea, que nuestra fe depende del hombre y del comportamiento del hombre. ¿Cuántas personas nos sacan la excusa barata, como dicen en la calle, de que yo me aparté de la iglesia porque es que el pastor fulano me dio un mal testimonio, o el hermanito de al lado que dice que ser cristiano y con la Biblia debajo del brazo, mira lo que hizo por allá, y mira en la iglesia por allá en la China lo que hizo tal pastor, y mira lo que hizo fulano por acá? Sí, esas cosas las hay. La Biblia dice que dentro del pueblo de Dios crece el trigo, verdaderos creyentes, que no son perfectos, pero crece la cizaña, falsos creyentes, que en cualquier momento van a sacar a relucir su verdadera identidad, su verdadera naturaleza. Entonces, edificar sobre la arena es que mi fe dependa de los hombres, que mi mirada esté puesta en el hombre. El peligro es que entonces cuando el hombre falle, ¡ay! Y eso que era esto, que era cristiano, que era predicador, que hacía esto y aquello, entonces ¿qué va a pasar con mi fe? Va a caer, porque como estuvo sobre los hombres y como el hombre no es perfecto, entonces mi fe va a venir a depender del comportamiento, de la espiritualidad de otros. ¿Cierto? No, nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, el único que es perfecto verdaderamente en todos sus caminos, porque entonces cuando el hombre falle, ¿dónde queda mi fe? ¿A dónde se va mi fe? Cae al mismo hueco donde esa persona que falló, cayó. Y no debe ser así. Y no estoy diciendo, sí, nos da duro cuando uno escucha noticias de que el pastor fulano o el cura por aquí o se equivocaron, pecaron o no eran cristianos, no sé qué habrá pasado ahí. Claro que nos da duro, claro que nos duele y claro que nos entristece, pero por eso Jesús dijo en Hebreos 12:1 en adelante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Edificamos sobre la arena nuestra fe, nuestra casa, nuestra vida, cuando dependemos de los hombres, del testimonio o comportamiento de otros. Pero eso es lo que aquí está diciendo Jesús. Él le está diciendo, bueno, ustedes dependan de Pedro, dependan de Juan, dependan del apóstol Pablo, dependan de Santiago, de Andrés, de los apóstoles. No, está diciendo, el que oye y hace mis palabras, yo le comparo a un hombre prudente. ¿Cuál es el hombre prudente acá? Un hombre sabio, un hombre inteligente, que le muestran cómo es el camino de la vida, las herramientas que debe tomar, el camino que debe seguir, y decide seguir ese camino, no va contrario a ese camino. Él dice, Jesús dice, un hombre prudente es un hombre que se sienta y escucha a Jesús, que se siente y tiene comunión con el Señor. Un hombre prudente es aquel que escoge obedecer la voluntad de Dios antes que obedecer la voluntad del mundo o la voluntad de la carne. Aquí podemos ver, hermanos, lo siguiente también. En el Salmo, o más bien en el Evangelio de Juan, y en los 3 de los 4 evangelios, en 3 aparece cuando Pedro caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas y dio unos cuantos pasos solo cuando ¿qué? Cuando confió en la palabra de Jesús que le dijo, ven Pedro, sal y camina, y cuando lo miró a él. Pero cuando Pedro decidió entonces mirarse a sí mismo y mirar la tremenda tormenta donde estaba, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué sucedió? Sus pies empezaron a hundirse. Jesús le dijo, ven, había tormenta, habían problemas, había peligro de muerte porque estaba en mar abierto, una tormenta grande, la barca estaba que se hundía y se movía por aquí y por allá. Y Pedro caminó sobre las aguas solo cuando confió y obedeció la palabra de Jesús. Por eso él dice, el que me oye y las hace, puede caminar sobre el problema. Vas a poder caminar sobre la enfermedad, vas a poder caminar sobre la escasez, vas a poder caminar sobre cualquiera sea la situación que se presente, solo si confiamos en Él. Pero cuando Pedro decidió confiar en Él mismo, ya voy caminando, no te necesito, eso fue lo que pasó.
Y muchas veces nos pasa en nuestra vida cristiana. Ya vamos caminando bien, ya las finanzas se levantaron, ya la empresa está marchando, ya la esposa, el esposo se porta bien, ya mis hijos se están sometiendo a la palabra de Dios, a mi autoridad, ya los problemas se están ausentando. Ok, ya dependo de mí, ya sé que yo puedo, quito la mirada en Jesús, y ahí es cuando viene en camino la destrucción. Eso le pasó al apóstol Pedro. Pensó y creyó la mentira que él caminaba sobre las aguas, no por el poder sobrenatural de Dios, sino por su propia capacidad. ¿Qué se creía Pedro ahí? ¿Y qué nos creemos nosotros cuando pretendemos caminar en las aguas turbulentas, peligrosas de este mundo sin Dios? Pero entonces Proverbios, hay un proverbio que dice: el corazón del hombre tuerce su camino, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces nuestros pies resbalan y caen, porque estamos mirando hacia abajo, quitamos la mirada arriba, y ahí volvemos a mirar arriba. No como quien clama y como quien depende, sino como quien juzga y señala a Dios. Cuando el Señor dijo: ven a mí, depende de mí, mírame a mí. En el Salmo 73, que les recomiendo que lo lean en su casa, habla del caso de un salmista que era muy consagrado. Usted lo mira, puede leerlo en casa, el Salmo 73. El hombre era consagrado, cantaba en el templo, era un levita que se encargaba de la organización de la alabanza. Los levitas eran los encargados de la administración del templo, de las cosas sagradas, de la alabanza, de la música. Y este hombre tuvo una tremenda tentación donde él dice: casi resbalaron mis pies. El hombre vio que todo el mundo prosperaba. Dice: pero mira el impío cómo prospera, pero mira este que no lee la Biblia, mira este que no ora. Yo me la paso en la iglesia y yo hago y canto y predico. Y él vio que los perversos, que los incrédulos prosperaban. Él describe ahí: pero mira ellos cómo se ven de fuertes, cachetones, cómo se ven de buen parecer. Parece que esta gente no los toca ninguna plaga. Ahí lo dice en el Salmo 73. Y él dice que entró en la envidia. Y esa envidia, al ver que ellos estaban bien, compraban carros, casas, colegio más caro para los hijos. Y al verse él de pronto que no tenía como esas condiciones, él dice que se levantó la envidia en su corazón. Pero entonces él más adelante dice que casi resbalan sus pies, porque él se quería ir tras ellos. Y también dice ahí en el Salmo 73, dice: ahora que veo todo esto y a mí no me está yendo tan bien, dice: en vano he limpiado mi alma. Es decir, lo que él dijo es: en vano estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, es en vano lo que hago porque todos crecen, todo les va bien y a mí como que no me está yendo tan bien. Pero ¿cuál fue la clave de este salmista para ser sostenido en medio de esa tormenta de la envidia y de estas cosas? Él dice ahí en ese mismo salmo, dice que: pero entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Él comprendió que el mundo tiene las cosas del mundo y el mundo le provee todas esas cosas, pero él comprendió que él tenía un tesoro más grande, tenía un destino más grande que ellos, y él comprendió el fin de todos ellos, que era un camino de destrucción. Así por fuera, la casa de ellos, es decir, su vida, se viera bonita, elegante, oliendo a rico y con todos los lujos. Entrando en el santuario, quiere decir, entrando, yendo a la presencia de Dios, comprendí. Y ahí él pudo descansar. Y por eso él dice: casi resbalan mis pies. Casi resbalan los pies ¿de qué? De caer en envidia, apartarse de Dios e irse tras las cosas de estos hombres. Casi resbalan mis pies, pero no resbalaron, porque decidió confiar ¿en quién? En la roca, que es Jesús. Decidió no confiar en la arena. ¿La arena qué es? Vivir por vista. ¿La fe es por vista? No, la fe no es por vista, no es por lo que veo, es por lo que ya tengo. No es por quien está allá, es por quien está acá, en nosotros. La fe no es por vista. Pero entonces, hermanos, edificar sobre la arena trae también consecuencias graves. Si usted lee Romanos del capítulo 1, versículo 21 al 32, dice así textualmente, Romanos 1 del 21 en adelante, dice que había un grupo de hombres que había escuchado la palabra de Dios
pero decidieron darle la espalda a Dios. ¿Cómo lo describe el Señor? De la siguiente manera. Miren cómo lo dice. Pues habiendo conocido a Dios, gente que conoció a Dios, no cualquiera por ahí en cualquier lugar, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, arena, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y mire cómo lo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tenían la roca, la arena, dijeron, no, la roca es como que vámonos por la arena. Como ellos decidieron no aprobar, no tener en cuenta a Dios, Dios los dejó entonces en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda justicia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, se volvieron murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire cómo los describe cuando nos vamos por nuestro propio razonamiento, construimos nuestra casa sobre mi propia voluntad. Esta lista es tremenda como lo describe. Y termina diciendo el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, tenían conocimiento. Ellos conocieron a Dios, no decidieron tenerlo en cuenta. Conocieron su palabra, decidieron rechazarla. Entendieron el juicio de Dios y decidieron hacer caso omiso. ¿Cuál fue el juicio de Dios que entendieron? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice acá, Romanos, que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Son las consecuencias de vivir solamente de manera exterior, de manera de apariencias, ¿cierto? Y no con un corazón verdaderamente en Dios. Terminamos aprobando el pecado, promocionando lo que va en contra de Dios y sin darnos cuenta estamos envueltos en esa torbellino de arena, ¿cierto? Que nos lleva a la muerte. Pero ¿qué dice el Señor en Juan capítulo 15? ¿Qué debemos hacer para los que estamos en Cristo Jesús? Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Pedro se separó de Jesús y cayó. Pedro, el mismo Pedro, negó a Jesús y cayó en amargura, en tormento en su alma, en tormento en su corazón. Pero tenemos a Dios que nos levanta y no nos dejará en esa condición. Entonces la clave es permanecer en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en la verdad de su palabra. Eso es permanecer en Dios. Que aunque vengan los vientos, aunque la vida nos golpee, seguimos todos los días escogiendo a Dios. Seguimos todos los días decidiendo servir a Dios, mantenernos con el mismo fervor, con la misma pasión, con la misma devoción. Así afuera hayan tormentas o en nuestro mismo corazón hayan tormentas, tribulaciones, dificultades, seguimos adelante, porque no dependemos de la situación. Si así fuera, yo creo que no estuviéramos acá. Mire Santiago capítulo 1, versículo 22 lo que dice. Pero sean sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces el consejo de Santiago, no solamente oidores, sino hacedores. ¿Cierto? La vida del cristiano es oyendo
y haciendo. Que a veces no es fácil. No es fácil muchas veces, porque hay oposición. Cuando vamos a hacer algo para Dios, siempre va a haber oposición. O prepare su mente y su corazón hoy para madrugar mañana a las 4 de la mañana a buscar a Dios para ver si su cuerpo no se le opone, la pereza no se levanta. O diga usted, hoy en vez de ver 3 capítulos de la serie tal, 3 episodios de una serie, no tiene oposición, usted la ve sin ningún problema, se sienta y se queda 4 horas viendo series en Netflix. Pero diga usted, voy a leer 1 hora la Biblia y a los 20 minutos ya está la persona cabeceando. Diga usted, voy a llegar temprano a la iglesia y algo se atraviesa por ahí, o me fresqueo en la casa, alguna cosa pasa, ¿cierto? Hoy voy a orar un poco más que ayer, y usted se prepara hoy y viene el día, el momento de la acción, y hay oposición. Usted va a leer el periódico, va a leer un libro de lo que sea, y no nos da sueño. Vamos a ir a jugar un partido de fútbol y corremos y corremos y corremos y lo hacemos y no nos cansamos muchas veces o pareciera que no. Va uno a ir a trabajar porque hay un buen negocio y hay plata ahí en este negocio que yo voy a hacer. Salimos disparados de una, pero vaya usted a decir, voy a leer, voy a orar, voy a también a ayudar a mi prójimo, voy a hacer alguna obra para Dios, voy a hacer alguna ayuda de misericordia con alguien, y siempre hay oposición. Siempre en las cosas de Dios la carne no quiere. Dice, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto, ¿cierto? Entonces hay que vencer la carne allí. Entonces no solamente oidores, sino hacedores. Construir sobre la arena es cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta el consejo y la voluntad de Dios. Es seguir nuestro propio camino y no el que Dios nos ha trazado a través de Jesús. Hermanos, podemos hacer una pausa y un paréntesis aquí para meditar. ¿Cómo estoy edificando a mis hijos, por ejemplo? ¿Sobre qué los estoy edificando? ¿Sobre qué terreno? Porque para construir, el hermano Leo, que es constructor, si uno va a construir un edificio, ¿cuánto debe haber de profundidad? Depende de los pisos que se vayan a construir hacia arriba. El edificio se puede construir así superficialmente. Si lo construyo superficialmente, ¿qué pasaría? Se cae. Entonces, cuanto más alto es el edificio, más hondo. Entonces, cuanto más nos humillemos a Dios, más Él nos va a fortalecer. ¿Por qué? Recuerden que Dios, el Señor dice también en su palabra, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, para el Señor llevarnos a un crecimiento, cava hondo en nuestras vidas, cava hondo. Y si usted le preguntara a la tierra, ¿cuánto le duele a la tierra? Hablando de la tierra natural, el terreno. Si usted le preguntara cuánto le duele cada vez que la retroexcavadora mete la bandeja, ¿cierto? Para sacar la tierra, esa bandeja grande, cuando le meten pico y pala. Si usted le preguntara a la tierra cuánto le duele eso, si la tierra pudiera hablar, ¿no? Le dolería muchísimo. Asimismo, crecer en Dios duele porque Dios tiene que cavar y tenemos que cavar para encontrar superficie fuerte, para construir sobre la roca, no ahí por encimita, no en la arena de la playa ni en la arena del río, sino que los constructores van abajo también para buscar un buen cimiento. Así tenemos que hacer nosotros, no quedarnos en la superficialidad de nuestra fe, sino cavar hondo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro tenía la situación difícil, no habían pescado nada en la noche, la cosa iba mal, estaba desanimado? Pedro, vuelve a mar adentro, Pedro, adéntrate más al fondo, profundiza, ve allá y tira la red hacia tu derecha y tendrás buena producción. Asimismo, para nosotros tener vidas sólidas, espiritualmente fortalecidas, debemos cavar hondo, debemos profundizar más, debemos introducirnos cada vez más en Dios para encontrar cimientos fuertes. A Cristo no lo encontramos ahí en la superficialidad o en lo fácil o en lo que está a la mano. No, por eso la Biblia dice, por ejemplo, escudriña las Escrituras. Búsquenme de día, de mañana, de tarde, de noche. Oren en todo tiempo, ¿cierto? Y que nuestra fe esté cimentada sobre la roca. Ya para ir concluyendo, mire lo que dijo el salmista en el Salmo 62.
Dice, alma mía, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. ¿A quién puso el salmista como roca fuerte? Al Señor. Él solamente es mi roca. Y sigue diciendo, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Deuteronomio 32 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin ninguna, en Dios hay verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y ya por último, Salmo 73, mi carne y mi corazón desfallecen. Ese fue el salmo del salmista que casi reparan sus pies. Él termina diciendo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Concluimos, hermanos, en el inicio. Jesús no terminó el sermón del monte con una bendición. La terminó, aunque es una bendición, obviamente, pero no termina con palabras suaves ni dulces, sino que la terminó con una advertencia. No dijo, felices los que me escuchan, simplemente. Si tú me escuchas, ahí basta, está bien, gracias por tu atención, bye bye, vete a tu vida. No, Jesús no le dijo así, gracias por su tiempo y gracias por escucharme, de verdad, sé que están ocupados, 5 horas los tuve aquí, pero los felicito. No, váyanse. No, Él no termina felicitando ni diciendo que ya son felices porque lo escucharon, sino diciendo, sabio es el que oye mi palabra y la obedece. Hay muchas personas que viven convencidas, pero no convertidas. Personas que construyen una vida bonita por fuera, con palabras cristianas, hábitos religiosos y asistencia dominical meramente, pero el día que llega la tormenta, y que siempre va a llegar la tormenta, todo se desborona, todo se desploma. ¿Por qué? Porque el fundamento nunca fue Cristo. Fue la costumbre, la emoción, la tradición, las situaciones, pero no la obediencia verdadera a su palabra. No basta solamente con llamarle a Dios Señor. Si usted mira unos pasajes anteriores, en el pasaje inmediato, en el contexto inmediato anterior, está diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hice, en tu nombre sané, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué. No, es que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No basta solamente con llamarle Señor, ni con saber algo de su palabra. Lo que importa es si estamos viviendo lo que Cristo nos enseñó. Y eso es lo que diferencia a un creyente verdadero de uno que es superficial y temporal. No lo que oye, no tanto, sino lo que hace con lo que oye. Hay una frase que a mí una vez me enviaron al WhatsApp que siempre me quedó, que decía lo siguiente, porque a veces pensamos que para ser un buen cristiano necesitamos saber toda la teología y la Biblia de Génesis, Apocalipsis completa, y no, si yo no me sé esto, entonces no puedo vivir para Dios o algo así. A veces pensamos que necesitamos un alto nivel para poder vivir como Cristo nos ha dicho, aunque sí debemos crecer obviamente en el conocimiento. Pero esta frase decía lo siguiente: no te preocupes tanto por lo que no sabes de la Biblia, porque a veces nos afanamos más por lo que no sabemos, sino que dice, preocúpate más bien por lo que ya sabes y no estás aplicando. ¿Cuáles son los principios básicos del Evangelio? El arrepentimiento, la fe, la devoción a Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, congregarnos, la obediencia, ser perdonadores, ser misericordiosos, mostrar la gracia de Dios, vivir humildemente, dar el testimonio de Cristo, ser consagrados para Él. Entonces la frase tiene mucha razón. No nos preocupemos por la teología que no sabemos, sino por la que ya sabemos y no aplicamos en nuestras vidas. Entonces no basta con llamarle solamente Señor, Señor. Hoy es el día para examinar nuestro fundamento. ¿Dónde están nuestros pies? ¿Cómo examinamos nuestro fundamento? Piense por un momento usted por qué vino hoy aquí. No venimos, ¿verdad? Ni porque gracias a Dios tenemos
un buen clima. No venimos porque quizás gracias a Dios hay una silla, gracias a Dios hay un sonido. No vienen ni siquiera por mí. Tampoco deben venir por el hombre, ni por el que tiene a su lado, ni por el que tiene allá atrás. Aunque entre nosotros nos animamos, obviamente, venimos por nosotros mismos en el sentido que como cristianos debemos anhelar vernos los domingos. Yo debo anhelar ver a mi hermano José, a mi hermano Wilder, a mi hermana Flora, a todos, debemos anhelar vernos. Pero no dependemos de la asistencia del otro. Entonces, para examinar el fundamento, empecemos por qué vine hoy aquí. Vine buscando esa profundidad para llegar a esa roca y a ese terreno firme que es Cristo, con los ojos puestos en Él o en otra cosa. Ahí podemos examinar dónde está nuestro fundamento. Hoy Jesús también nos dice que podemos empezar de nuevo. Podemos derribar lo falso y empezar a edificar sobre Él, sobre la roca. ¿Estamos edificando sobre la obediencia a Cristo o sobre las apariencias? ¿Tu fe resiste las tormentas o solo vive mientras brilla el sol? ¿Hay algo que necesitamos derribar hoy y comenzar a edificar correctamente? Son preguntas para nosotros. Ven a Cristo no solo para oírle, sino para obedecerle y edificar en Él. Porque si tu vida está sobre la roca, las tormentas vendrán, pero tú y yo permaneceremos. Puesto los ojos siempre en Jesús. Edifiquemos nuestra confianza no en lo superficial ni en las emociones, porque son peligrosas. Puesto los ojos en el Señor. Y mire cómo termina. Terminamos el pasaje diciendo: cualquiera que oye las palabras y no las hace, le comparo a un hombre insensato. ¿Cuál es el hombre insensato? Ya vimos el prudente, el sabio, el inteligente. El insensato. El insensato es el que es falto de sabiduría, que le muestran el camino, el que le pintan con plastilina, le muestran de todas las maneras y no obedece. Ese es el insensato que edificó su casa sobre la arena. Decidió hacer sus propios planos de su vida, sus propios cimientos de su vida, sus propias bases de su vida. Pero ¿qué dice? Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, a cristianos o no cristianos van a venirle tormentas. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre cristianos y no cristianos, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, justos e injustos, que Él derrama misericordia también sobre buenos y malos, porque toda la creación depende de Dios, pero la diferencia es cómo estamos enfrentando las tormentas y con quién las estamos enfrentando. Amén. Uno sin esperanza sobre la arena, pero nosotros con esperanza en Dios. Hermanos, esa es la conclusión del mensaje de hoy. Construyamos una vida en la palabra de Dios, no en los argumentos humanos o de un hombre o de mis pensamientos o las tradiciones, sino en la verdad de su palabra. Y su palabra nos guardará de que nuestros pies resbalen en medio de este mundo de tinieblas, de incredulidad, y que nos ofrece tantos caminos que podemos llegar a tomar, pero que son caminos de muerte. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Oremos a nuestro Dios y démosle gracias a Él. Si quiere levantarse en pie, si quiere arrodillarse, si quiere estar sentado, lo importante es que nuestro corazón esté en Él. Oremos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor,